Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como integrantes del Centro de Estudios en Investigación en Práctica Docente, les damos la bienvenida. Mi nombre es Gerardo Vitali, soy instrumentista, guitarrista egresado de la Escuela de Música de la UNR e integrante del Centro de Estudios en Investigación en Práctica Docente. Comienzo esta sexta conversación del ciclo de encuentros que denominamos Nuevas conexiones en la práctica docente, aportes para la enseñanza de la música en el contexto actual. Recordamos que el mismo es organizado por el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Yo también, mi nombre es Cecilia Palillo, soy también egresada de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, soy profesora y licenciada en violín. Y bueno, agradecemos principalmente a la dirección y a la Secretaría de Comunicación y Extensión de nuestra escuela por permitirnos que esto sea posible. Así que bueno, le damos tenemos el inmenso agrado de darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que son todos docentes de nuestra escuela, ¿no? Tenemos a Juan Almada, profesor de guitarra y de literatura guitarrística, a Lorena Pellegrini, que es profesora de piano, y al profesor Adrián Bosch, que es nuestro profesor de trombón ahí dentro de la facultad. Así que haremos brevemente, sin extendernos mucho, pero nos parecía interesante contar un poco el recorrido que tienen estos docentes dentro de su formación, que da un poco la justificación de tenerlos aquí presentes en este momento. Comenzaré un poco leyendo el recorrido del docente Juan Almada. Se graduó en guitarra clásica en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y realizó estudios de posgrado en música latinoamericana con el profesor Isaac en el Conservatorio de Mar del Plata, Argentina. Gracias a una beca otorgada por el Fondo Nacional de las Artes, se perfeccionó en música barroca con Miguel de Oliosa y fue premiado en concursos y convocatorias académicas en España, Uruguay y Argentina. Mantiene una amplia actividad de conciertos de guitarra y de música de cámara en Argentina, Latinoamérica y Europa. Participa frecuentemente como guitarrista y mandolinista en óperas del Teatro Colón. Dicta masterclass en Latinoamérica y Europa. Es profesor asistente de la Cátedra de Guitarra de Eduardo Isaac en nuestra Universidad Nacional del Rosario, así como también es profesor de literatura guitarrística en nuestra escuela, como antes lo habíamos mencionado, y profesor de conjuntos contemporáneos en la Universidad Nacional de La Plata. Así que le cedo la palabra a mi compañero para que le dé un poco la introducción a los otros profes. Bien, gracias, Ceci. Lorena Mabel Pellegrini es licenciada en piano, profesora de piano y pianista egresada de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Lorena Pellegrini ha realizado publicaciones en la revista Así Somos, de la ciudad de Venado Tuerto, de alcance regional en la sección Hoy Cantamos, dedicado al aprendizaje del órgano electrónico. Ha publicado en el periódico Diálogo, de la ciudad de Buenos Aires, de alcance nacional desde mayo de 2006 hasta el año 2014, en la sección Hoy Cantamos, dedicado al aprendizaje del órgano electrónico y guitarra. Se ha presentado en diferentes salas a nivel local y regional como pianista, acompañante de cantantes e instrumentistas. Actualmente se desempeña como docente titular de la Cátedra de Piano de la Escuela de Música de la UNR. Es docente titular del área estético-expresiva de las carreras del Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Educación Inicial de la Escuela Normal Superior número 37. Es docente titular de Educación Artística de nivel medio en la Escuela Normal Superior 37 y es docente titular de Educación Musical de la Escuela Carlos Guido Spano. Por otro lado, el profesor Adrián Bosch es licenciado en trombón y profesor de trombón egresado en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor nacional de música con especialidad en guitarra, egresado en el Instituto Nacional del Profesorado de Música de Rosario. Actualmente se desempeña como profesor de la cátedra de trombón en nuestra Escuela de Música de la UNR. Es profesor de trombón e historia de la música en la Escuela Provincial de Música de Rosario.
Se desempeña como trombonista en el Ensamble Municipal de Vientos de la ciudad de Rosario. Ha tocado como solista con varios ensambles y dúos, entre los cuales se destacan el dúo Machado-Bosch, el dúo Alfaro-Bosch, y actualmente integra AXA, dúo de trombón y órgano. Se ha presentado como solista en diversas salas de la ciudad de Rosario, como el ECU, el Museo Castañino, Teatro del Círculo, la Biblioteca Argentina, como también en otras salas de nuestro país, como por ejemplo el auditorio del Instituto Superior de Música de la UNL, el Teatro La Serre de Rafaela, el Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y en salas del exterior también se ha presentado, como en la Sala Citarrosa de la ciudad de Montevideo, Uruguay, el auditorio de la Escuela Universitaria de Música de Montevideo, y también en Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Porto Alegre y en la Universidad La Salle de Río Grande do Sul de Canoas, Brasil. Bueno, perfecto. Entonces, habiendo presentado un poco a nuestros invitados, queríamos contarles que en esta ocasión tenemos un encuentro organizado en 3 momentos, a diferencia de todos los encuentros que hemos realizado anteriormente, en las anteriores conversatorios, ustedes habrán visto. Bueno, fueron variando las dinámicas, pero en este queríamos plantear que hay una dinámica diferente, ¿no? Hemos planteado 3 ejes, que los hemos charlado en conjunto con nuestros invitados aquí presentes, y bueno, estos 3 momentos que tienen 3 ejes, vamos a mencionar un poco de qué se tratan esos 3 ejes, de los cuales van a englobar un poco la charla del día de hoy. Entonces, el primer eje va a ser las problemáticas de la virtualidad, ¿no? Lo que cada docente ha encontrado, las dificultades con las que se ha encontrado. El segundo eje serían las estrategias y dinámicas que se pudieron mantener más allá de la virtualidad, qué elementos, qué estrategias, qué dinámicas pudieron sostener de igual manera. Y en un tercer eje, nuevas materialidades, estrategias y dispositivos creados, ¿no? ¿Qué cosas se pudieron generar como innovadoras ante esta situación tan diferente a lo que veníamos manejando como clases? Así que, bueno, nuestros invitados tendrán más o menos entre 3 y 4 minutos en cada eje para un poco desarrollar esa temática, ¿no? Contarnos en cuanto a esa temática que han podido realizar. Así que a partir de esos 3 ejes y del desarrollo de cada uno de los docentes, abriremos el espacio para las preguntas, por lo que les recordamos a todos los participantes que vayan tomando nota de sus inquietudes o preguntas que quieran hacerles a nuestros invitados. Bien, gracias, Ceci. Bueno, entonces damos inicio al primer eje, que se llama Problemática en la virtualidad. Le damos la palabra entonces a Lorena Pellegrini, luego Adrián Bosch y luego Juan Almada. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, me invitaron justamente para contar un poquito de mi experiencia durante este año, que fue bastante complejo. Si lo voy a definir en términos de música, diría que comenzó en texturas, digamos, musicales, comenzó como una homofonía, o sea, yo venía tranquila de las vacaciones, comenzábamos entrando a tomar algunas mesas de examinadora, todo muy, muy tranquilo, hasta que de repente se declara la pandemia, y ahí se transforma esta homofonía en una polifonía, digamos, en la cual empezó distintos contrapuntos, distintos, digamos, tipos de cánones, por decir así, donde el mismo tema, en este caso era cómo dar clases, se replicaba en vez de distintas voces en las distintas escuelas donde trabajo, porque también, por más que estoy hablando de la universidad, soy la misma persona que trabajo en distintos niveles y me cayó todo de golpe, sin esperarlo. Bueno, lo que me preocupó en cuanto, digamos, a la facultad en sí, el hecho de mis alumnos de años anteriores, lo tomé con un poco más de calma, porque ya venía teniendo con ellos contactos por WhatsApp, estaba empezando a utilizar las tecnologías, yo no soy, digamos, muy conocedora del tema, y tampoco es que me gusta usarlas, pero por eso reacia a ponerme a sacar cosas, y bueno, pero cuando las aprendo ya las incorporo.
Eso no me preocupaba tanto, sino los nuevos alumnos, los ingresantes, que este año tenían muchos, y esto de no conocerlos y qué iba a ser. Entonces, bueno, ese era por un punto. Aparte, les quiero aclarar cómo es el trabajo por ahí del instrumentista, o en el caso mío de dar piano en la escuela. La carrera de piano está en todas las otras carreras, y por lo tanto tenemos alumnos de distintas carreras y aparte de distintos años. Entonces tenemos que, como docentes, ayudarlos a estudiar y a preparar su programa, que son todos diferentes. O sea, era todo un tema. Realmente estaba muy estresada, no sabía para dónde arrancar, o sea, tuve un momento de crisis, digamos, hasta que, bueno, debido a, digamos, a los distintos apoyos de la escuela y decir, bueno, arranquen con lo que saben, con lo que pueden, como sea, bueno, entonces yo ahí como que me calmé y dije, bueno, hay que arrancar el año y vamos a ver qué vamos a hacer. En lo personal, lo que no, para que quede claro, o sea, lo que yo hice por ahí me anoté algunas cositas de lo que yo no sabía hacer. O sea, no tenía cámara web, solamente tenía mi celular. No tenía, bueno, como ya dije, conocimientos en la tecnología, sino lo mínimo, o sea, para las cosas más comunes. No sabía escanear, no sabía las partituras, obviamente, que sabía que estaban en internet, pero me gustaba más ir a la biblioteca, ir a buscar ahí. Me gusta el libro, el contacto con el libro, entonces, bueno, todo eso también fue nuevo para mí. Grabar audios por YouTube no sabía hacer formularios de Google, no sabía lo que era Meet, no sabía lo que era Zoom, no sabía, o sea, en ese mismo instante me empezaron a hablar de todas esas palabras que seguramente para otro les es familiar, pero en el caso mío no. Y yo tenía una responsabilidad que era que estos chicos pudieran, digamos, aprender este año. Así que bueno, y la otra dificultad que se presentó no solo fue mía, sino también de parte de los alumnos. Porque cuando, bueno, después, más adelante voy a contar cómo me contacté con ellos, pero ellos también se encontraron con que algunos no tenían instrumento, se les presentaron distintos problemas familiares con respecto a esto de la pandemia, así que, o sea, el caso de tener alumnos que iban a otra institución o a algún vecino o de alguien que les prestara el instrumento o hasta datos para poder comunicarse conmigo. O sea, fue un año que empezó difícil, pero bueno, después, más adelante, iré diciendo cómo lo fui solucionando a estas cosas. Ya está Cecilia, no sé si... Adrián, le damos la palabra a Adrián. Ahora sí. ¿Se escucha? Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Y gracias por la invitación para compartir nuestras experiencias aquí, ¿no? Hablando de problemáticas, yo un poco lo pienso en dos núcleos importantes, que es la parte humana, la problemática humana, de la que habló recién la colega también mucho, ese impacto y ese shock que recibimos todos un día antes de que se cerrara la escuela. Yo estaba también tomando examen y me dijeron, bueno, mañana cierra la escuela y este es el último examen presencial y no sabemos qué va a pasar. Armarse, digamos, recibir esa noticia en todos los aspectos de la vida de la persona y del ser humano, ¿no? Con todo lo que conlleva, que ya lo sabemos y no lo voy a repetir. Pero me parece importante tenerlo en cuenta como una problemática a afrontar, ¿no? Que fue la más fuerte. Y en ese contexto, armarse y repensar y reorganizar la vida laboral, además de todos los otros aspectos de la vida, ¿no? La vida laboral. Y la nuestra, que es esto de la enseñanza y, bueno, la docencia, ¿no? Que tiene todo, muchas aristas. Una cuestión que vivimos también
fue la sobreinformación general de los medios de comunicación y de las personas en sí, y de estos medios, ¿no? Del teléfono, del WhatsApp y de estos medios entre las personas sobre la temática, sobre lo que ocurría, sobre qué hacer con, hasta desde la cuenta bancaria a pagar un impuesto o lo que sea, o a hacer una compra en un supermercado, y también la sobreinformación laboral, porque todos nosotros trabajamos, como se ha visto, en varias instituciones, y recibíamos mails y informaciones necesarias, pero extremas y demasiadas y simultáneas, a las cuales teníamos que responder, y eso provocaba un gran estrés y una sensación de no voy a poder con todo esto. Bueno, el tiempo nos fuimos ayornando con las cuestiones técnicas y las modalidades, y también tomando, yo creo, un conocimiento de lo psicológico y de no y querer ir más allá de lo que venía pasando, porque a veces uno quiere adelantarse y era imposible, porque era una situación muy desconocida. Bueno, y con respecto a nuestro trabajo, también la cuestión de tener que asumir el contacto con los alumnos, los estudiantes, el contacto, el conocimiento y la organización de toda la clase, los horarios y todo lo que hacía la institución por nosotros también. Porque la institución, vos llegabas a tu lugar de clase y venían los alumnos a tomar los horarios y ya estaban en la planilla y ya estaba todo listo. Bueno, todo eso lo tuvimos que hacer nosotros de alguna manera. Tomar contacto con alumno, como decía la compañera, preguntarle si tenía instrumentos, si podías tocar en la casa. Algunos vivían en un departamento y no podían tocar, otros tenían que ir a otro lado. Bueno, hay muchísimas cosas muy extrañas y complejas que no habíamos pensado porque tenían la escuela antes para ir a ensayar o a estudiar si no podían en la casa, etcétera, o podían ir a la casa de otro, que en este caso no podía ser por la pandemia. Muchas situaciones. Eso fue generando también en un momento que ya nos acomodamos. Yo lo hablo por mí y lo hablo por otros porque obviamente intercambiamos entre colegas, que ya nos acomodamos y empezamos a trabajar. Sentimos también el golpe energético de toda esa actividad y todo ese esfuerzo, y también una fatiga física. Empezamos a ver problemas en la vista, en la postura, de estar todo el tiempo en la computadora, todas cosas que no nos habían pasado porque el mundo no pasaba por una pantalla. Bueno, eso desde el punto de vista humano. Y después las problemáticas desde el punto de vista técnico, aprender las plataformas. Yo manejaba Skype muy puntualmente para algunas cosas, pero no en la formalidad de una clase, ¿no? Es otra cosa. Y no conocía Zoom ni otras porque no las necesité en su momento. Usé Skype. Yo he trabajado, estoy en el Centro de Investigación de Música de Cámara y he trabajado también con compositores para la producción de obras, entonces gente que estaba en otras provincias o en otros países, entonces usaba Skype, pero muy puntualmente, y lo que me servía y necesitaba en ese momento. Entonces tuve también, como todos, que ponerme a investigar este tema. Otra problemática que yo me encontré es el estado de los dispositivos y los medios que yo disponía. Por ejemplo, mi computadora anda muy bien con la cámara, pero yo tengo que usar este auricular porque el micrófono no anda. Entonces solo anda con el micrófono y yo no tenía este auricular. Lo tuve que comprar para poder usarla. Y entonces usaba WhatsApp, el chat del WhatsApp como cámara y para comunicarme con la persona, y usaba la computadora como atril, digamos, donde tenía mis partituras, en un principio, y después pude ir ayornando. Otra problemática muy importante, y creo que esta es central, es el servicio de Internet, que las grandes corporaciones no brindan como figura en los contratos y en lo que pagamos, ¿no es cierto? Si te dicen 100 megas, aparecen 50 o te dan 60, según lo que estén usando. Bueno, en un principio fue caótico, no, se cortaban las comunicaciones, se interrumpían, era tremendo, y eso aumentaba el estrés también en el trabajo, tanto del estudiante como el del alumno. Y después se fueron ayornando cuando vieron que realmente la vida de las personas pasaba por ahí y iban a tener problemas realmente, un poco, pero aún
no está del todo solucionado eso para nada. Hay veces que se corta y días que no tenemos el servicio correcto para lo que necesitamos. Inclusive aparecieron empresas nuevas. Yo he pedido una empresa con fibra óptica y no pasa por aquí o no pueden pasarlo porque hay un edificio y bla, bla, bla. Bueno, no lo pude, o sea, solicitándolo y todo, no lo pude tener y me tuve que quedar con la que tenía. Y después está otro tema que es muy importante y sobre todo para, bueno, los instrumentos de metal ni hablemos, que es el tema de los micrófonos y la calidad acústica. Nosotros trabajamos con el timbre casi básicamente. O sea, todo el timbre define muchas cosas de lo que pasa interiormente en el estudiante o en el intérprete, porque gran parte de la producción del sonido comienza dentro del cuerpo en el músico de viento del metal. En el viento en general, pero en el metal también, ¿no? Más que nada. Y entonces el timbre a nosotros nos da muchísimos datos de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo esa persona con su columna de aire, etc. Y la otra que necesitaríamos cámaras mucho mejores y dispositivos para poder ver al alumno mejor. Porque justamente como el trabajo es interno, nosotros observamos mucho el cuello, la mandíbula, los labios, movimientos muy minúsculos que tienen que ver con sobreesfuerzos o malas técnicas que pueden provocar problemas en el futuro. Y eso hay que poder verlo claramente. Realmente cuesta mucho dar clases con estos medios y estas cámaras y estas pantallas tan chiquitas para ver todos esos detalles. Y a ver el diafragma, el abdomen, cómo lo está manejando. Bastante complicado ese tema. Lo podemos medir un poco cómo sale el sonido, pero tampoco el timbre es bueno. Y ese es un tema muy importante, la disponibilidad de eso. Y otro tema, bueno, que dijo Lorena, los materiales bibliográficos y las partituras digitales. Ahí yo tuve que salir también. Tenía una parte que la universidad había hecho digitalizar, que me sirvió muchísimo, pero había mucho otro que no. Y tuve que salir también a buscar y a investigar y a rastrear por las redes qué había digitalizado de todos los métodos y libros y partituras que yo utilizaba. Encontré un montón. Hay mucha gente que fue muy solidaria y colgó cosas y puso en bancos para poder bajarlas, y gracias a esas personas realmente me ayudó muchísimo. Y otra tuve que escanear, que lleva también un tiempo suplementario enorme ponerse a escanear con el escáner en la casa. Bueno, esas serían las problemáticas, más o menos. Muy bien, gracias. Gracias, Adrián. Muy amable. Juan, te damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por este espacio, por esta invitación y un placer compartirlo con Adrián, con Lorena y bueno, con vos, Gerardo y Cecilia. Bueno, los colegas abundaron en una cantidad de cuestiones que nos han sorprendido con esta situación, ¿no? En mi caso, dado que uno, no resido en Rosario, y dos, que trabajo tanto como profe, digamos, en la educación, como en igual cantidad, digamos, con la actividad artística, es decir, estoy como acostumbrado a mi clase y los elementos que necesito para las clases, moverlos conmigo de un lado a otro, claro. ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos tecnológicos, como una compu o un teléfono móvil con buena calidad de imagen, con buena calidad de audio, con buen acceso a drives, con placa de sonido externa, con grabador de buena calidad, con micrófono de buena calidad externo. Bueno, y lógicamente junto con eso una cantidad de discos rígidos externos en los que llevo de un lado para el otro bibliografía y partituras.
Entonces, bueno, desde ese punto, y quizás también desde mi, como momento generacional, tengo una relación con lo virtual y con el trabajo en la computadora muy, muy frecuente, muy, muy directo, ¿sí? Por lo que desde ese punto no resultó para mí un conflicto el trabajo. A la vez que, siendo, como decía, que no resido en Rosario, las vías de comunicación con los alumnos, es decir, nunca fue como para mí una cosa común lo que contaba Adrián respecto de, bueno, que la escuela o la facultad se encargue como de darme el listado de alumnos clave que van a llegar a mi clase y todo, sino como un poco la cuestión siempre ha quedado más desde mi organización, es decir, bajo del bus, tomo el taxi, llego a la facultad y yo ya sé quién tiene que venir ahí desde la clase 1, digamos, ¿no? Como el tiempo siempre está ahí muy contado. Entonces, para mí la frecuencia de comunicación con los alumnos por WhatsApp, por distintas redes sociales, por, bueno, Facebook, Instagram, lo que fuera, tener drives compartidos con partituras o con libros, bueno, eso siempre fue como una continuidad. Ahora bien, lo que para mí era en todo caso muy, muy común en este tipo de comunicación, me di cuenta que, por supuesto, no para todos los alumnos fue igual, ¿sí? Y ahí aparecen, sí, las problemáticas muy, muy claras, ¿no? Primer punto, la accesibilidad a una buena red de Internet, ¿sí? Que, bueno, yo en todo caso, no sé, sujeto, clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuento con la disposición de accesibilidad a Internet, tanto desde el teléfono como desde la compu, en la casa en la que vivo, o si estoy en la calle. Pero lógicamente las situaciones de todos y todas no es igual. Y bueno, la primera dificultad fue que no todo el mundo estaba con la misma calidad y en algunos casos ni siquiera con el acceso a la Internet necesaria para poder estar comunicados semana a semana. El segundo punto, o en continuidad con ese, fue que no todo el mundo tampoco disponía de la misma calidad de recursos que yo podía ofrecer para la clase, es decir, una compu o un teléfono o una placa de sonido o un micrófono, o una impresora en su casa para imprimir las partituras que yo podía mandarles. Por lo cual comienza ahí una cuestión de dificultad de comunicación, ¿sí? Y un tercer punto problemático en continuidad con estos otros es también el manejo que los alumnos tienen o no tienen de los sistemas de comunicación virtual. Y de la utilización, como decía, de micrófonos, bueno, e incluso mismo del trabajo en algunos casos con materiales que en algunos casos debieran ser como estables, como los PDF incluso, ¿sí? Tener un lector de PDF en la computadora, y quien no lo tenga, saber de dónde bajarlo, cómo bajarlo, bueno, en fin, esas cuestiones. Entonces, la práctica constante de clases por Meet, por Zoom, o hasta incluso por llamada de WhatsApp, todas esas variantes las he usado este año, abrió una nueva cuestión respecto a la cantidad de tiempo de estar sentado frente a la pantalla, ¿sí? Y ahí completo lo que proponía Adrián respecto a las problemáticas físicas que surgen de eso, ¿sí? Sin ir más lejos, en este momento, viernes, que es en mi caso el día que más clase tengo para la UNR, me senté adelante de la compu a las 9 de la mañana y desde ese momento continúo hasta ahora, ¿sí? No solo eso, sino que además parte de ese tiempo con la compu y la guitarra adelante, ¿sí? Es decir, ya la posición instrumental es en sí mismo
una cuestión que a todos los instrumentistas nos atañe y cada uno tiene su metodología para ir resolviendo, ¿no? Pero digamos, la situación no es ni parecida en el trabajo áulico tradicional presencial, que como mostrar frente a la cámara situaciones, técnicas, posiciones, que bueno, que el tamaño de la cámara, la disposición, la presentación no permite mostrarlo tan claramente, ¿no? Situación que hace que la tensión corporal que uno tiene no sea la misma tampoco, ni la óptima incluso para mostrar lo que quiere mostrar uno, ¿sí? Y digo unos dos últimos puntos sin extenderme más. Acompañando lo que dijo Adrián, un problema central musical con la guitarra también como instrumento en el cual la producción tímbrica la produce completamente el intérprete, es justamente eso, ¿no? El timbre, ¿sí? Que por más que tengamos un buen mic, por más que tengamos una buena compu, el Zoom se encarga de aplanarnos a todos por igual, ¿sí? Entonces, en algunos casos la clase se reduce a veces a escuchar correcciones de alturas, de ritmo, pero las variables de articulación, dinámica, timbre, quedan un poco supeditadas a la suerte de la conexión como esté ese día, el recurso tecnológico que tenga el alumno o el profe en este caso. Y también, por supuesto, a la disponibilidad instrumental que tenga la persona que está del otro lado. Me encontré en varios casos con la situación que muchos alumnos usaban instrumentos de la escuela, guitarras de la escuela, que en algunos casos hay guitarras de buena calidad. Y ellos en sus casas tienen instrumentos de menor calidad, ¿sí? Por lo que el alumno que yo conocía sonando de determinada manera el año pasado, ahora suena distinto, ¿sí? Problemática que se suma especialmente con, como dijo Lorena, los alumnos nuevos, que yo no conozco el timbre en vivo de ese alumno, ¿sí? Entonces, se abrió un nuevo campo, que bueno, luego hablamos de eso cuando vengamos a los aportes, que es el trabajo mediante video también, donde quizás, video pregrabado, ¿no? Donde quizás la disposición de materiales y de recursos pueda haber ayudado un poco más, ¿no? Bueno, la verdad es que muy interesante lo que mencionaron los tres. Creo que se van a prestar para muchísimas preguntas que ya se están generando para debatir más tarde. Pero bueno, vamos a seguir haciéndonos varias preguntas todavía y vamos a seguir con este segundo eje que plantea estrategias dinámicas que se pudieron mantener, digamos, más allá de la virtualidad, qué estrategias se pudieron sostener. Y bueno, vamos a comenzar con Juan, que justo recién estaba hablando, seguiremos con Lorena y luego... Bueno, muy bien, continúo entonces. Bueno, lo que se mantuvo, y no es poco, es la continuidad de clases, ¿sí? Eso es lo primero que se mantuvo y realmente no es poco. ¿Por qué? En nuestro caso la clase es individual, llamémosle, es decir, por más que muchas veces funciona como en formato masterclass, es decir, que hay compañeros escuchando a otros tocar, pero todas las clases tienen un momento de trabajo individual, lógicamente. Y digo, esto no es poco, porque frente a, retomo aquí una problemática que quedó afuera, pero que es importante porque atañe también a nuestra clase de guitarra, que es frente al trabajo de música de cámara, llamémosle, o de práctica de conjunto, bueno, ese otro campo fue completamente afectado, casi hasta la detención total. En el caso de nuestra cátedra de guitarra, tenemos un espacio dentro de la cátedra que es una camerata de guitarras, que lógicamente ese es un espacio que este año no pudimos continuar de modo alguno, ¿no?
si bien hay programas para que están recortando la latencia que hay en la comunicación, pero al menos en todos los que experimenté yo hasta ahora, ninguno dio un resultado sustentable, digamos, ¿no? Que todas las veces que nos conectemos funcione de igual manera, ¿sí? Bueno, entonces, las clases individuales continuaron semana tras semana, finalizando en la tarde de hoy, ¿sí? El repertorio, la construcción del repertorio y el programa que cada uno estaba construyendo se pudo seguir igualmente. Los exámenes finales también se pudieron completar de todos los años. Tuvimos mesas, no recuerdo ahora, creo que en el mes de agosto, que fueron bastante nutridas y pudimos ver mediante videos exámenes que estuvieron muy bien. No en el caso de la UNR, en mi caso, pero sí de la Universidad de La Plata. Incluso tuve tesistas que presentaron su tesis de grado, es decir, se recibieron durante esta pandemia, ¿sí? También presentando lo que sería un concierto en vivo, pero bueno, grabado en su casa, ¿sí? Y pudiéndolo presentar igualmente, conformándose mesas de examen, bueno, todo como pudimos ir haciéndolo. Lo que también se mantuvo fueron, en mi caso, los modos de comunicación que teníamos con los alumnos, es decir, como mencioné antes, la utilización de drives para poder acceder a las partituras, o a los libros o a los métodos, la utilización de plataformas de streaming como Spotify, donde utilizar listas, playlists, donde compartir música que pueda ser de referencia, el trabajo por las redes. Bueno, en definitiva, la continuidad de clases, salvando las problemáticas que mencioné antes, pudo sostenerse completamente. Ahora bien, dentro de este trabajo semanal, lógicamente hubo una dificultad seria, por más que tomamos alumnos nuevos, es decir, al primer año, ¿sí? La dificultad de conocer realmente de manera humana y de manera también como afectiva, ¿sí? a esas personas, y de contenerlas en este primer año de licenciatura, que por supuesto para nadie es sencillo, porque es el comienzo de un camino como ciudadano universitario, ¿sí? que va mucho más allá de asistir a la clase y de estudiar las obras y la técnica, etc. Bueno, hubo que buscar nuevas formas para lograr ese vínculo humano, afectivo, y lograr que esas personas que entraron, que nos conocieron por primera vez, crean en sí mismas en este nuevo estado y puedan sostenerse en la cursada, ¿sí? Creo que si bien digamos, el concepto que también se utilizaba antes en los programas como de, bueno, hay que tener el 80% de asistencia o el 75% de asistencia, como cada uno sea que lo use. Bueno, este año eso es algo que quedó ahí como todo lo podemos conversar en ese sentido, ¿no? Y creo que eso en algún punto puede habernos ayudado a continuar esta relación, este vínculo afectivo humano con los alumnos, ¿sí? Bueno, le damos la palabra a Lorena entonces para que continúe con este eje. Bueno, coincido con Juan en un montón de cosas. Realmente, digamos, compartimos sí, las mismas
las mismas problemáticas en este sentido. A mí lo que me preocupaba, obviamente, en esta cosa, lo que mantuve, perdón, es el vínculo pedagógico, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con las clases, y traté de, como dijo recién Juan, que terminó de comentar, el tema del vínculo personal más con los ingresantes, porque el alumno que ya venía de años anteriores ya te conoce cómo se trabaja, sabe que si hay un examen, cómo tiene que hacer, sabe, o sea, ya sabe cómo es todo el manejo dentro de la escuela. El que ingresa viene con todas sus dudas, viene desde otro nivel, o sea, requiere mayor atención. Entonces, bueno, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, y fue un trabajito de hormiga, digamos. Primero, anotar uno por uno sus correos, enviarle individualmente mi saludo, mi bienvenida, pero digo, tendría que hacer algo más que solo un correo. Y se me ocurrió hacerle un PowerPoint, que era lo que sabía manejar hasta ese entonces, dándole la bienvenida, contándole quién era yo, decía, bueno, que iba a ser su profesora durante este año, la carrera que iban a hacer, qué repertorio tenían que estudiar, o sea, las preguntas frecuentes que ellos te hacen apenas te ven, y te dice, profe, ¿cuándo viene el examen? Porque todavía no empezaron a estudiar, pero ya quieren saber cuándo van a rendir. Y entonces, bueno, todas esas preguntas, hice, por ejemplo, hasta recuerdo un pianito, con el pentagrama y las notas indicando qué nota es en cada tecla, las manos, los dedos de la mano, la digitación, y los invité, digamos, en una primera instancia, las preguntas con respecto a cómo se aprobaba la materia, la asistencia, bueno, todo eso en un PowerPoint. Invitarlos a tocar una canción sencilla que estaba, ahora no recuerdo cuál era, pero como si fuera la Rorró, digamos, alguna que está en el oído de toda la gente, porque tenemos que, es importante, en piano, y a lo mejor quizás pase con los compañeros en los otros instrumentos, no todos los que ingresan a la facultad vienen con la misma, digamos, trayectoria. Entonces, tenemos alumnos, y más, por ejemplo, las carreras de canto, o a veces o tecnología, que por ahí no tocan instrumentos, no tocan el piano. Entonces, tenemos alumnos que no saben nada, pero nada de nada, lo mínimo indispensable, que lo van aprendiendo a medida que van haciendo audio perceptiva, y alumnos que saben algo, o porque saben tocar de oído, o porque alguna vez estudiaron o vieron, y después están los que sí entran con conocimientos. O sea que aparte tenía ese otro problema, ese era del punto anterior. Pero bueno, así que bueno, les mando este PowerPoint como para acercarme más a ellos. Y bueno, y presentarme, bueno. Después armé grupos de WhatsApp, como hacía en los años anteriores. En esos grupos los fui dividiendo por especialidad, o sea, los de composición por un lado, educación por otro, las tecnologías por otro, la carrera piano en sí por otro, o sea, fui armando distintos grupos de WhatsApp para poder comunicarme más rápido con ellos. Y después, digamos, eso en cuanto al vínculo, digamos, pedagógico. Y otra cosa que ahora también recuerdo, bueno, fue el tema de las mesas de examen, que también lo nombró antes Juan, o sea, adaptar la mesa a la virtualidad, que quiero destacar también el grupo de mis compañeras de mesa, de la mesa C, las voy a nombrar así no se me ofende ninguna, a Mariela, Nora, Elisa y Silvana, que bueno, ante la propuesta de ¿qué hacemos? Tenemos que tomar virtual, y bueno, todas dijimos que sí. Y bueno, también aprendí de ellas, de las propuestas que tenían, y logramos digamos, con éxito, dentro de lo posible, poder tomar los exámenes, respetar el día del examen, porque nosotras recibimos y tenemos un correo propio de nuestra mesa, y recibimos los videos de los chicos, de los cuales tuvimos que hacer todos los requisitos que le pedimos al alumno para que presente el examen. Lo recibimos hasta 24 horas antes, y después nos reunimos el día del examen como si estuviéramos en la escuela, pero en realidad ya tenemos
todas, las compañeras ya tenemos todos listo el examen de cada alumno y ahí debatimos la nota. Bueno, fue todo un tema de adaptación, pero también destaco esto del trabajo en equipo, porque por más idea que hubiera tenido yo y por más ganas que hubiera tenido yo, si la otra parte, digamos, no te apoya, no se puede conseguir estos resultados. Así que, y otro problema que si bien devino de todo esto, del contacto con el alumno, de querer vincularme, de que sientan que estoy, que me llamen, que me consulten, que no tengan vergüenza, todo eso vino a que llegó un momento en que me llamaban a cualquier hora, cualquier día, no sé, no había sábados ni domingos, quizás, no sé, sábado 2:30 de la noche. O sea, para los chicos a lo mejor ellos estaban bárbaros a esa hora, pero yo ya me agarraba sueño. Así que, bueno, las primeras, yo iba contestando hasta que dije, no, a ver, ¿cómo voy a contestar un sábado a las 12 de la noche? No, ya está. Entonces traté, le expliqué a los chicos, digo, vamos a tratar de organizarnos un poquito, porque trabajo en otros lados también, uno tiene una vida, y bueno, así que hago mea culpa, y bueno, también fue un producto de esto, de la cuarentena, que nos llevó a eso, a no saber en qué día estábamos ni qué estábamos haciendo. Bueno, y una cosa que quiero agregar del punto anterior que comparto con mis compañeros, pero yo no los quería interrumpir, es el que también lo dijo Adrián, el espacio físico. O sea, tanto que me tuve que armar un lugar y, por ejemplo, un pie de micrófono terminó siendo un adaptador para celular, para poder grabarme las manos y que los chicos me vean desde arriba, o si me tenían que ver desde el costado. O sea, todo tipo de dispositivo que yo pensé, ¿para qué me puede servir? Bueno, esto es como un estudio de grabación, digo yo, o de televisión ya, adaptando cosas para que ellos vieran mejor, que también lo dijo Juan también. Así que bueno, hasta acá que termina esta parte más cortita, digamos, porque fue, aparte de las clases, el tema de la compañía, el vínculo con el alumno, pero en sí, muchas más cosas, no sé, no, todo vino nuevo. Sin duda. Bueno, le damos la palabra a Adrián para que dé el cierre de este eje. Bueno, los colegas ya dijeron muchísimas cosas realmente muy interesantes y que pintan muy bien muchas de las cosas que estuvimos viviendo. Yo intenté, hablando de qué conservamos de la experiencia presencial, traté de conservar esta cuestión. Bueno, lo importante, como dijo Juan, la periodicidad, la continuidad, eso es muy importante. El resultado fue mejor. Yo llegué, digamos, con el programa antes, los estudiantes, ¿no? Llegaron antes con el programa de lo que generalmente logran cuando es presencial. Pues yo les hago el chiste siempre que los voy a mandar a una universidad medieval donde los tengan pupilos y encerrados porque estudian más. Hacíamos ese chiste. Pero realmente llegaron antes de lo que frecuentemente pasa. Bueno, y traté de conservar ciertas estructuras de normalidad, entre comillas, como esto de estar frente a frente, como dicen las clases son individuales, ¿no? Con el alumno, aunque sea por una pantalla, estar juntos. Nosotros en la clase de vientos tocamos parado porque se trabaja mejor con el aire, el diafragma. Y frente a los dos mirando, el estudiante y yo mirando el atril. Entonces estábamos los dos mirándonos así, mirando la computadora de cada uno que era el atril. Yo con mi instrumento, como pasa en las clases presenciales, y él con su instrumento, y bueno, y así corrigiendo, viendo, reviendo, yo dándole por ahí si le tenía que tocar algún ejemplo, si no, bueno, más o menos como ocurría en la presencialidad. Sí, hay un problema, ahí sí tuve como que lo mencionó Juan, la cuestión del trabajo grupal. Es fundamental en estos instrumentos. Ustedes se imaginan que son monódicos, melódicos, y que trabajan en team.
O sea que los trombones, las trompetas, en las orquestas, trabajan mucho en grupo, ¿no? Y en teams. Y se trabaja entonces los dúos, tríos, etcétera. Y eso no se pudo hacer. Eso queda para hacerse porque es imposible. Y yo estuve investigando también si algunos programitas para tocar simultáneo, pero no pude. Y hablé con otra gente que también lo estuvo probando y todavía no están tan perfectos, o quizá la internet no está tan perfecta, no lo sé, o nuestros dispositivos, tal vez los programas también. Otra cosa que pasa, que también mencionaron, ¿no?, los colegas, es esta cuestión de la flexibilización en la cuestión del tiempo, de las clases, si podés venir a clases, si no, ser más flexibles con eso, y funcionó perfectamente. Y sí sirvió mucho la cuestión de las grabaciones de videos, o sea, que los estudiantes se grabaran a sí mismos en video, como a veces cuando terminábamos de trabajar una obra, yo le digo, bueno, mándamela grabada en video, porque con todos los delays y cosas raras que hay acá, yo no estoy escuchando cuál es el resultado final de esto. Entonces, bueno, nos aguantábamos todas esas cosas hasta que llegábamos a ese punto y digo, ahora sí, mandame la hora entera tocada, que la quiero escuchar bien sin ninguna interrupción. Eso dio pie a que los mismos alumnos dijeran, uy, qué bueno, pues es que descubrí, que escuchándome, que vi que hacía esto. Bueno, un lindo elemento para trabajar ahora en el eje que viene, ¿no? Que también lo nombró Juan, que es la cuestión esta de los grabarse en video y autograbarse y escucharse y verse. Verse también, porque la postura que tenés, si haces movimientos extraños que vos no sos consciente que lo estás haciendo, con el cuerpo y la postura, bueno, un montón de cosas surgen que son interesantes de rescatar. Y lo que sí yo noto es que hay como una especie de estas instancias de clases acortan la parte humana y de el tiempo que hay a veces de expresar ciertas cosas. Ellos vienen a veces a clase y me cuentan, che, vos sabés que estoy tocando tal cosa y me entré en un grupo de tal otra y tenés tal material y qué te parece. ¿Y qué en esta instancia así online, todos esos diálogos se acortan, son mucho más, todos vamos más al grano, digamos, cuando estamos, no nos podemos desplayar tanto, porque no estamos tan cómodos con tanta cosa en el medio, ¿no? Intermediando. Y la parte humana yo noto eso, ¿no? Que por ahí no le damos el tiempo que a veces se le da en la clase presencial. Lo otro, bueno, la mecánica de la clase, la didáctica de la clase, más o menos se sostiene y yo la pude sostener. No hubo mayores problemas con la mecánica, salvo los que ya nombramos, ¿no es cierto? No quisiera agregar más nada porque los colegas ya lo dije, ya me parece que lo han dicho. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Lorena y Juan. Muy enriquecedor sus palabras, sus experiencias. Finalizaremos, en este momento, esta etapa del conversatorio con la presentación de este tercer eje, que se titula Nuevas materialidades, estrategias y dispositivos creados. Así que terminamos con este tercer eje. Le damos la palabra entonces, a quien estaba hablando recién, así que Adrián. Bueno, sí, hay cosas que aparecieron que me parecen interesantes, que yo las usaba de manera puntual o en algunas situaciones más aisladas, pero que ahora se tornaron más presentes, que es, bueno, lo que hablábamos, la digitalización del material de estudio. Yo tenía algunas cosas digitalizadas, no todas. Eso es muy importante, porque a veces los alumnos, los estudiantes iban a buscar, pues, algo en biblioteca, lo había sacado otro, o perdían los materiales y había que volver a hacer las copias y todo. Bueno, ahora teniéndolos en su poder, hay un manejo mucho más práctico del asunto. Si quieren lo pueden ver por la pantalla, si quieren lo pueden imprimir, etcétera, etcétera. Después hay una cosa interesante, aparecieron muchísimos videos
de clases o explicativos de técnicas de trombón, por ejemplo, me imagino que de todos los otros instrumentos, siempre ha habido, pero bueno, con esta cuestión de la pandemia creo que ha habido una proliferación, que también sirven como suplemento y apoyo a las explicaciones que uno da en clase. Yo a veces he dado alguna explicación, sobre todo a los que comienzan, que a veces necesitan reiterar y repetir y volver a escuchar o volver a ver algunas cosas, en técnicas de respiración, emisión, bueno, y también los he derivado, eso sí, me parece con una selección previa del docente, porque también hay mucha gente que está colgando cosas que dicen lo que a ellos les parece o que no tienen ninguna experiencia y se ponen a dar una clase, a colgarla en YouTube, que tienen todo su derecho, pero bueno, con una previa selección del docente, me parece un elemento interesante, algunos videos cortitos sobre alguna explicación técnica de instrumento o práctica, etc. Otra cosa también, que ha habido mucho, y yo he entrado también a muchas, después me he saturado también, muchas masterclass de grandes maestros, que serían imposibles de presenciar para nosotros, a nivel económico, de tiempo, de disposición, etcétera, y tenerlas grabadas a disposición. Entonces, esos materiales, circularlos, esto está muy bueno también, como cosa, ¿no? De estos medios, ¿no? De estos dispositivos, que ya estaban antes, por supuesto, pero bueno, esto como que se pusieron más en primer plano con estas cuestiones, y con esto de no poder trasladarse, ¿no? Otra cosa, la grabación de los videos, del propio video hecho por el estudiante, que ya lo mencioné anteriormente. Y una propuesta o idea que se me ocurrió también a partir de todo esto y de las grabaciones es que a veces tenemos problemas cuando tenemos que hacer las audiciones académicas. La escuela está rebasada de alumnos y de materias y de actividades, y a veces no hay ni siquiera lugar físico para hacer las audiciones, y tampoco se puede pedir que todos interrumpan las clases todo el tiempo y que vayan a ver las audiciones de cada instrumento que hay, porque son muchísimos, o de cada actividad de la escuela. Entonces me parece sería un lugar interesante a pensar una plataforma o un lugar como este, donde se dieran las audiciones académicas cerradas a las escuelas, abiertas a la comunidad, pueden ser algunas cerradas y otras abiertas, según el caso, donde podremos acceder a ver esas audiciones por estos medios, el que pueda y el que disponga del tiempo y quiera. Porque ya, de hecho, hemos visto que ya con la hiperactividad que hay en la escuela y la saturación de espacios, es casi imposible realizarla. Y esto sería un lugar, sin lugar, posible para realizarlas. Yo me había anotado esas cosas como ideas para aportar, que nos deja todo esto y que podemos sacar de positivo. Y otra cosa, a mí me parece, deberíamos tener, esto ya como un deseo, en todas las aulas, un ordenador, una internet que ande muy bien, y algún dispositivo de amplificación más o menos potable para trabajar en clase. Yo lo he hecho llevando a veces mi propio notebook o algunas clases, pero no hay forma, no se escucha bien, los parlantes no son buenos. Si buscamos después en biblioteca, se pierde mucho tiempo y vienen los otros alumnos, es bastante inviable así, pero sería muy interesante en el futuro poder contar con esos elementos. Yo en la escuela provincial que doy clase de música y contexto, se llama, que es historia de la música, trabajo con un ordenador, con un CPU ahí, con una muy buena amplificación y muy buenos parlantes para escuchar los ejemplos, y realmente sí, funcionan muy bien las clases, y podés ingresar entonces sí a googlear cosas, buscar en el momento ejemplos musicales,
etcétera, etcétera. No tiene límite eso, ¿no? Cuando uno tiene a disposición estos mecanismos. Pero sobre todo también una buena internet, porque a veces están los artefactos y los medios, pero no funciona bien la internet. Entonces termina limitando, ¿no? Bueno, eso sería como una idea de ideas y aportes de esta experiencia medial que tuvimos, ¿no? Bien, gracias, Adrián. Gracias. Juan, te damos la palabra. Bueno, gracias. Lo primero que quiero decir es continuar esto último que decía Adrián respecto de, bueno, el aporte que ha generado en esta ocasión, o por lo menos en mi clase, la disponibilidad constante de mayor cantidad de recursos informáticos y multimediales, ¿sí? Me he encontrado en muchas clases trabajando una pieza, no sé, de Fernando Sor, un compositor del siglo XIX, clásico romántico de guitarra, central del repertorio. Y quizás en la clase presencial eso era, bueno, a ver, primera obra de Sor que trabajás, bueno, a ver, pero no, quiero contextualizarte esto escuchando, no sé, un primer movimiento de sinfonía de Beethoven o un primer movimiento de concierto para piano de Mozart. Bueno, y en la escuela, bueno, ocurría lo que decía Adrián, bueno, no, sin un equipo ahí, bueno, con el teléfono se podía, pero no es lo mismo. Rápidamente, ahora... sí, dale, a ver, quiero que escuchemos tal ejemplo de tal sinfonía de Beethoven. Espera, acá está la partitura, IMCLP, no sé, aquí tenés. Ahora vamos a escuchar la versión de, no sé, Gardiner con la Orquesta Romántica y Revolucionaria. Ya mismo, plim, ahí está, el ejemplo. Y escuchar claramente eso que uno quería mostrar, esa idea que uno quería transmitir con una claridad directa, ¿sí? Entonces, la posibilidad de estar realmente a un clic de muchísima información, bueno, es un aporte clave y es un elemento que ojalá podamos transmitir luego a la presencialidad, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, respecto de esta disponibilidad de recursos, creo que si bien en nuestra cátedra ya lo hacíamos, pero me parece que el establecimiento de la biblioteca virtual, digamos, ese espacio como etéreo, pero donde está todo lo que vamos a necesitar seguramente para la clase de materiales, es muy importante, creo yo, establecerlo como un espacio constante, ¿sí? Incluso, que esto no lo sé realmente si lo tenemos en nuestra facultad, si todo el material que está en biblioteca física está también digitalizado o no, que si no lo estuviera sería un gran paso que lo esté luego de esto, ¿sí? Y poder consultar lo que tenemos en la biblioteca, con las ediciones que ahí tenemos, poderlo consultar también de manera online, ¿sí? Otro aporte que creo que esta situación trae es la de, y vuelvo aquí con esta situación que nombré al comienzo, la movilidad, los viajes, el no estar en Rosario, la posibilidad de estar en contacto de clases con mucha más gente que no necesita estar en la misma ciudad donde nosotros estamos, ¿sí? Que puede incluso en las clases grupales como literatura guitarrística, la clase que tuve este año en Rosario, poder invitar de oyentes a alumnos que están en otros lados del país y que de otro modo quizás no accederían nunca a esa clase, o porque no hay escuela de música del mismo nivel en la ciudad donde viven, o porque esa clase no se da en la facultad a la que asisten o al conservatorio al que asisten. Entonces yo me he encontrado con oyentes en mis clases de todos
de todos lados del país, de Formosa, de Viedma, de Neuquén, de Bariloche, de Tierra del Fuego, conectados al mismo tiempo en la clase y participando como oyentes, es decir, sin la vinculación de la obligatoriedad de la clase, participando como oyentes y a la vez permitiéndole, digamos, haciendo una especie como de seminario constante en el sentido de que los alumnos que tenían que cursar la materia propia de Rosario se encontraban rápidamente en contacto con colegas en su misma situación de otros lados del país, que es la situación que normalmente ocurre cuando uno va a un seminario, a un congreso, a un curso, ¿no? Que se reúne y se da ese espacio de juntar ideas, de encontrarse en las mismas problemáticas, de encontrarse en nuevas soluciones. Bueno, que se ha podido viabilizar muchísimo, muchísimo más mediante esta situación virtual. Otro aporte y otro punto que creo que ha sido muy, muy importante es la cotidianeidad con la grabación de parte de los alumnos, ¿sí? Creo que todos quienes hayan tenido que pasar por situaciones de grabar en video de manera profesional o en un estudio, o, bueno, por supuesto, en la presentación en vivo del concierto, probablemente coincidan en que poner la cámara delante o el grabador delante de uno mismo, aunque esté en su propio estudio, en su casa, o en el living, o en su propia habitación, ya genera un grado de adrenalina que no es el mismo que el del concierto en vivo, por supuesto, pero que lo pone a uno frente a una situación que no es la misma que sin el grabador delante, tampoco, ¿no? Y creo que incluso presenta un doble desafío, o un desafío que va más allá de la presentación del concierto en vivo, dado que lo que pasa ahí, frente al grabador, queda, ¿sí? Queda ahí. Y en el concierto en vivo se sostiene lo performático mucho más, es decir, lo que ocurre ahí ocurre. Si ocurre un error, el error pasa porque sigue la música, ¿sí? Y el error se hace mucho más parte del error o el acierto o las situaciones venturosas o desventurosas que ocurren en la performance en vivo, van adelante con la misma performance, ¿sí? Con el discurrir temporal. En la grabación, en casa o en donde sea, todo lo que pasó queda ahí en la grabación, ¿sí? Y eso tiene que pasar después nuevamente por el filtro de nosotros mismos, que siempre es, o deseablemente es, el más afilado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta situación también nos dispone de una manera a trabajar en nuestra propia calidad en lo que hacemos, constantemente en un punto mayor, digamos, ¿no? O de definición, quizás que más fino incluso todavía. Y respecto de esto, y de la presentación en clases, yo he utilizado esto mismo que dijo Adrián respecto de, bueno, trabajamos una obra y cuando llegamos después de varias clases de trabajar esa obra, bueno, ok, ahora mandame un video de la obra completa que la quiero escuchar a ver qué es lo que pasa también con vos, alumne, tocándola da capo a fine, ¿sí? Entonces, la utilización de estos videos también me ha servido como elemento metodológico en clase para, bueno, a ver, hoy no empecemos tocando, empecemos escuchando el video. Y quiero que, alumne, me digas qué es lo que escuchás vos respecto de tal o cual parámetro, tal o cual elemento musical en cada momento, ¿sí? Entonces, eso lleva, lógicamente, a tener que, en el estudiante, desarrollar una percepción mayor sobre su mismo trabajo también, ¿sí? Es decir, bueno, tengo que escuchar mi propia grabación y corregirme yo mismo incluso, estudiante, en mi propia grabación, ¿sí? Lo cual lleva a, o pone de cara
rápidamente algo, que es que la situación tradicional, que el estudiante está un 1 o un 2 o un 3% de su tiempo con la escucha del maestro o la maestra al lado, y el resto del porcentaje del tiempo está solo frente a esa situación. Y lo que es deseable completamente es que rápidamente el estudiante pueda acercar en calidad y en fineza a lo que el maestro o la maestra está escuchando, ¿sí? Cuando está en el encuentro. Entonces yo creo que este espacio de tratar de acercar al alumno a cómo el maestro va a escucharlo, o está escuchando, y cómo en ese sentido hace una devolución o perfila cuál es el punto de lo que está escuchando, creo que también es una vía nueva que se abre o que se puede profundizar a partir de esta situación. Como último elemento, ya sin querer robar más tiempo, se ha dado una nueva situación que es la que, lo decía Adrián también, que se puede acceder a masterclasses o a cursos, bueno, así a la distancia, digamos. Pero se ha dado la situación de que muchas facultades o conservatorios en muchos lugares del mundo han accedido a financiar cursos extraordinarios o seminarios extraordinarios y brindarlos a los estudiantes sin cargo alguno, brindarlos gratis, lo cual no es poco. Y en el ámbito de la guitarra, en la Facultad de Rosario, este año hubieron varios cursos, incluso algunos hechos compartidos con otras instituciones. Por ejemplo, hubo un curso de música barroca y renacentista que dio el laudista Miguel de Olazo, bueno, que fue en conjunto entre la Escuela de Música nuestra y el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires. Y hay una cantidad de alumnos que quizás ese curso, si hubiera sido pago o hubiera sido en Buenos Aires, un montón de gente quizás no lo hubiera podido hacer, ¿sí? Y de esta manera se ha abierto esa posibilidad. Y ahora sí, último punto, ya para los estudiantes que están más avanzados o quienes ya terminaron, o incluso nosotros profesionales, el hecho de que muchos concursos internacionales en todo el mundo se hayan habilitado el formato virtual, ha permitido que gente que quizás no tenía el recurso para viajar a hacer un concurso a Europa o a Estados Unidos o a Brasil, que hay una cantidad también, pueda desde su casa hacer el concurso, e incluso en muchos casos que conozco, llegar a premios importantes, ¿sí? Sin la necesidad de tener que hacer un gran viaje que requiere, por supuesto, de una inversión de dinero siempre altísima y hoy por hoy cada vez más difícil de realizar, ¿no? Tal cual, Juan. Bueno, muchas gracias. Lorena, tenés la palabra. Bueno, gracias. Bueno, comparto algunas, o sea, la mayoría de las cosas que dijeron es lo que más o menos yo también estuve pensando. La última etapa de este año, digamos el segundo cuatrimestre, por decirlo así, la comencé un poco más tranquila, debido a que, bueno, empecé a investigar en lo personal en cuanto a las tecnologías, o sea, iba aprendiendo de manera autónoma, de ir escuchando a otros colegas, de ver cómo los jóvenes la utilizaban, y bueno, eso en cuanto a la utilización de las tecnologías. Y en cuanto a la enseñanza del instrumento, que también me preocupaba, también, como dijo antes Juan, hice muchos cursos, tanto con maestros nacionales e internacionales, que esto también me llevó a ver cómo estaban trabajando en este momento. Y sí, esto es muy bueno. Yo también, al igual que Juan, no vivo en Rosario, yo soy de Alcorta,
estoy a 100 kilómetros de Rosario, y muchas veces me pasaba que me perdía un montón de cursos y cosas interesantes que por cuestiones quizás económicas, de tiempo y bueno, de distintas cuestiones de la vida privada, digamos, de mi vida privada, no podía hacerla y no por eso, o sea, me quedaba con las ganas. Y bueno, esto de la pandemia realmente en lo personal me sirvió mucho para capacitarme y en eso estoy muy contenta. Bueno, pero ahora vamos al lado de los alumnos. Traté de organizar el segundo cuatrimestre un poco más, como ya dije antes, más tranquilo, más dentro de toda esta inestabilidad que no sabíamos si veníamos a la escuela, si volvíamos en septiembre, si volvíamos en octubre, si tomábamos la mesa presencial o no. Dije, bueno, a ver, voy a tratar de organizar las clases de manera virtual de acá a diciembre. Lo peor que me puede pasar es que estuve escaneando partituras y armando videitos y bueno, tengo que volver a la presencialidad. Pero de esta manera traté de planificar bien las clases haciendo la segunda parte, encuentros por Meet, en los cuales les expliqué cómo iba a trabajar el segundo cuatrimestre, que no iba a ser igual que el primero, que las grabaciones iban a ser por videos en YouTube, así no me caían todos los videos en mi celular, porque aparte trabajo en otras instituciones y me explotaba el celular, ya era una cosa que era imposible. Entonces, bueno, de esa manera yo les fui haciendo tutoriales, paso por paso, como una receta de cocina, de los distintos problemas que se le presentaban a la partitura, mano derecha, mano izquierda, picado, ligado, cómo se tocaba, cosa que creo que traté de ser lo más didáctica posible, como que cualquiera me pueda entender. Bueno, eso es lo que traté, espero que me hayan entendido, ¿no es cierto? Bueno, eso en cuanto a los videos. Después unifiqué los repertorios. Porque también esto de la presencialidad, por más que son clases individuales, pero tenemos muchos alumnos, a lo mejor en un mismo año, tenemos que reagruparlos, y a mí esto me gustaba de darle una cosita a uno, otra cosita a otro, y también hay que ver que no todos están al mismo nivel, aunque estén en el mismo año. Pero acá no me quedó otra que, bueno, tratar de hacer un repertorio similar para todos los del mismo año, de la misma carrera. De esa manera yo quedé acorde con ellos que cada 15 días le iba publicando, le iba enviando los tutoriales, cómo tocar la canción, y ellos me iban mandando de la manera que les parezca más cómodo, porque por ahí algunos no tenían datos, como dije antes, o sea, la problemática es muy diversa, muy diversa. Entonces le di la libertad de que ellos, cada cual, lo que tenían que hacer es mostrarme que estaban trabajando. También, bueno, del parcial y de cosas que fui tomando. Bueno, entonces, otra cosa que hice también antes de comenzar el segundo cuatrimestre, como para tener un trabajo más organizado, aparte de los tutoriales, es escanear todas estas partituras que no las tenemos. Nosotros nos manejamos mucho con la biblioteca, como ya dijeron los compañeros antes, ir a buscar el material. A mí me encantan los libros, me encanta la biblioteca, pero en realidad acá necesitaba de aprender a hacer eso, así que también aprendí a hacer eso. Y por último, hice un formulario, porque claro, se me planteaba un problema que yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que regularizarlos, tengo bastante alumnos, y entonces, ¿cómo hago para ir tomándole el parcial? Bueno, y se me ocurrió hacer un formulario, y en el formulario, debido a que, bueno, que se extendió, digamos, el plazo del cierre del año académico por el tema de la pandemia hasta el marzo de 2021 para los ingresantes, entonces hice este formulario en el cual puse 4 opciones de fechas, elige tu parcial, el día que quieres rendir, digamos, y ahí cada uno me fue contestando, y bueno, yo estaba recontenta, o estoy recontenta con eso, porque me facilitó mucho el trabajo, porque a su vez vos podés imprimir digamos, los listados que te mandan los chicos, las respuestas, perdón, las vas imprimiendo,
Y a su vez hay un gráfico que te va diciendo más o menos el porcentaje de alumnos que, por ejemplo, rinden ahora en noviembre y qué porcentaje tengo en marzo. Y para mí eso es también una autoevaluación, porque si no tuviera ninguno que rinde ahora, en estas fechas que puse en fines de octubre y noviembre, también me implicaría que todo mi esfuerzo en explicarle no valió la pena. Pero bueno, casi el 60% digamos, respondió ahora y el resto lo va a hacer en marzo. Así que bueno, con ese dispositivo estoy muy contenta. Bueno, y no, después otras cuestiones, traté de, ¿no es cierto?, de organizarle un poco todo y justamente, bueno, ir explicando, y esto de llamarlo constantemente, recordarles y ir pidiéndole tal obra, tal otra. Bueno, es un trabajo que mantener el vínculo cuesta, pero no imposible. Bueno, muchas gracias, Lorena, muy amable. Bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado, que queremos también hacer llegar a los profesores y a la profesora Lorena, que hoy en el chat, bueno, hubo muchísimos comentarios y saludos afectuosos para ustedes, así que nos pareció oportuno hacérselo llegar. Y bueno, damos inicio a las preguntas, digamos, de los oyentes y de las oyentes, y trayendo un poco lo que comentaba Juan al comienzo. Hay una pregunta muy puntual que es acerca de los programas para reducir la latencia, digamos, Juan. Juan, y también, obviamente, los profes pueden sumar sus respuestas, si les parece. Bueno, gracias, Gera. A ver, más allá de los programas o el software que haya, por supuesto que el primer punto para poder trabajar con cualquiera de estos programas es tener una compu que rinda bien, ¿no? Ese es el primer punto. Me ha pasado con muchos alumnos que están por ahí con la compu del conectar igualdad. Bueno, esa no alcanza, ¿sí? para este tipo de software. Y por supuesto tener en lo posible una placa de sonido externa y un micrófono, ¿sí? de buena calidad. Ahora bien, dentro de los software que yo he probado, ya les digo, como dije antes, ninguno ha resultado así como infalible, ¿sí? Ha sido Jamkasam, que es un software que hay que instalar y se puede hacer, es como si fuera una especie de red social, digamos, de ensayos, es decir, hay salas, como si fuera un foro, hay salas de ensayos donde hay gente zapando a la que uno se puede sumar y luego uno puede hacer su propia sala con la gente que lo desee, ¿no? Otro es Jack Trip, que es de la Universidad de Stanford, que ese sí es como una herramienta, no es un programa en sí mismo, es como una herramienta que recorta la latencia. Pero bueno, se da la situación que nombraba hoy Adrián, que es si el servicio de Internet no es completamente estable y realmente no es de alta velocidad, ninguno de estos programas termina corriendo bien, ¿no? Hay un otro software que desarrolló la UNCI, la Universidad de Quilmes, que es Sagora. Pero bueno, me encontré, por lo menos en mi caso, igual que con los otros, digamos. No terminó de funcionar de manera estable, ¿sí? Bueno, seguimos con las preguntas, si les parece. Tenemos realmente muchos saludos, verán que por ahí van apareciendo ahí abajo. Acá hay dos preguntas que son bastante parecidas. Yo voy a proponer a uno de los invitados para que la responda, pero si alguno de
de los otros quiere hacer algún comentario, está obviamente invitado. Y comentaban esto, que a partir de estas nuevas prácticas docentes, las que se vieron implicadas, ¿no? ¿Qué atesorarían y qué resignificarían? ¿No? Pensando en una práctica presencial futura. Es decir, ¿qué cosas se podrían sostener en esta nueva presencialidad? ¿Consideran que alguna de esas nuevas estrategias, ya estuvieron mencionando igual varias de estas cosas, me parece interesante, ¿no? Pensar esta futura presencialidad, que de alguna manera no es menor, porque, digamos, las realidades también no solamente se construyen por el devenir, sino por los propios actores, que somos los docentes, ¿no? Nosotros, en nuestro propio accionar, construimos la realidad en la que vivimos. Entonces, es interesante también ver su opinión, porque probablemente muchas de estas cosas a futuro van a ser de las que sean cotidianamente de las futuras clases. Así que pensaba, no sé si Adrián, ¿te parece empezar respondiendo esto? Y si alguno quiere aportar, tanto Lorena como Juan, están invitados. Sí, un poco lo que habíamos dicho en el tercer eje, que esto de, bueno, incluir, ¿no?, el uso de un ordenador en clase y tener el acceso, como dijo Juan también, al material digitalizado de biblioteca, o la búsqueda inmediata de un ejemplo musical para aclarar, por ejemplo, el entorno epocal y estético, ¿no?, de algún tipo de música que se esté abordando, y tenerlo a mano, y ahí para mostrárselo al alumno o al estudiante, y que el estudiante no necesite tener justamente, no tenga la obligación de tener el artefacto o el medio en su casa, que puede ser muy caro, muy sofisticado, y sí se lo dé la universidad, ahí, en ese momento también, aunque no lo pueda, no sé si me hago entender. Digamos, algo que puede democratizar más esa situación, en la clase por lo menos, ¿no? Y bueno, esto de también lo que hablé de tener una plataforma donde hacer que los mismos estudiantes puedan grabar y hacer sus audiciones académicas también online, dejar sus trabajos o alguna obra que les haya gustado mucho y quiera mostrar y dejar grabada ahí para que compartirla con otros. Ahora un poco estaba concentrado en ese eje en ese momento, ahora se me escapan algunas cosas, pero creo que estas son bastante importantes para tener en cuenta. Y bueno, esto que habíamos hablado del acceso a masterclass o a algunas clases o temáticas específicas por medio de videos o de otras masterclass que tienen otras personas. O sea, compartirlas ahí mismo o poder verlas con el alumno ahí mismo y comentar y sacar por ejemplo, algún resultado, algún fruto de esa mínima enseñanza o momento de la masterclass. No tenés por qué ver todo. A veces alguna temática en especial. Mirá lo que dice tal de esto, mirá lo que dijo tal de otro tema. Bueno, ese acercamiento que nos da justamente lo que hablaban los colegas, ¿no?, de acortar las distancias. Alguien que está en Europa o en Estados Unidos o en China dando una masterclass o un curso, poder alimentarnos también de eso que nos está dando por medio de estos medios, ¿no? Bien. Gracias, Adrián. Si algún profe quiere comentar algo, es bienvenido. Si no... Gerardo. No, lo que sí voy a implementar cuando vuelva es esto de tener ya el repertorio por ahí digitalizado, porque por lo menos a mí me pasaba que en el salón, entre que un alumno llegaba y se olvidaba la partitura, iba a biblioteca y hasta que venía y después me entraba otro alumno y se me juntaban como 5 y entonces es como que la atención uno la pierde porque tengo que estar concentrada escuchando al que está tocando el instrumento, que está tocando el piano, pero a su vez uno va, que el otro vuelve, que le falta esto, y esto resolvería bastante este tipo de cuestiones. Aparte que comparto con compañeros esto de tener otros
sistemas tecnológicos y para poder, porque pasa, a veces tenés una duda de algo, a ver cómo suena, cómo sería, o un dato de un autor o algo, entonces eso estaría buenísimo. Bien, bien. Una pregunta más. Por acá preguntan si creen que esta modalidad dio autonomía al estudiante. ¿Cómo se encontraron con el desenvolvimiento, digamos, de los estudiantes y las estudiantes? Bueno, respondo yo en comienzo. Yo creo que esto es variable. Realmente no veo un avance especial en ese sentido. Me parece más que quien ya era bastante autónomo se hizo más autónomo, y quien tenía poca autonomía para trabajar, bueno, esto le ha costado bastante más, ¿sí? Bastante más. Ocurre también que, creo que Adrián dijo algo hoy respecto de esto. Esta autonomía, por lo menos en la búsqueda de material que está disponible con Internet abierta a nuestra mano todo el tiempo, bueno, requiere muchas veces, por no decir todas, de un filtro muy fino, ¿sí? De un filtro muy fino. Yo realmente este año, siempre, ¿no? Pero este año me he encontrado diciendo como nunca, che, no, la primer versión que aparece en YouTube no es que aparece primero porque es la mejor, ¿sí? Sino, no es así, ¿viste? Y parece una pavada, ¿no? Pero no lo es, ¿sí? No lo es. Y lamentablemente hay mucha gente que no está dispuesta o disponible para hacer una segunda vuelta, un segundo filtro por sí mismo. Es decir, a ver, hacer una búsqueda más profunda y bueno, y la verdad que eso lleva lleva a lugares un poco sin sentido, ¿sí? A pérdidas de tiempo directamente, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, respecto de la autonomía, mi opinión es que quien ya venía desarrollándose en ese sentido, seguramente lo concretizó mucho más, y a quien le estaba costando se ha desbandado más en ese sentido. Yo quería agregar una cosita, Juan, que vos hoy hablaste del ciudadano universitario. Y bueno, esto también, o sea, el hecho de estar en el ambiente de la universidad, sobre todo los ingresantes, les enseña a crear la autonomía. Porque vos, claro, estando solo en tu casa, ¿quién te dice dónde vas? ¿Qué hago con esto? En cambio, vos tenés toda la sociedad universitaria, tus compañeros, que te dicen, no, mirá, tenés que hacer esto. Para anotarte tenés que ir acá, no te olvides de tal cosa. Bueno, un montón de informaciones que surgen de estar sumergidos en la sociedad universitaria. Y ahí donde vas aprendiendo vos, que venís medio perdido al principio, y no de una escuela secundaria, de un ámbito totalmente distinto, a la universidad, es en el ámbito de la universidad donde se aprende esa autonomía, justamente, y a cómo manejarse. Y eso en este momento no está, sobre todo para los que ingresan. No está, y por eso lo que dice Juan, el que es autónomo se la sabe arreglar, pero el que no está peor, porque realmente no tiene ese ámbito y ese marco, ¿no?, que le ayuda. Incluso, perdón, Adrián, quiero completar ahí, no lo tiene tampoco desde el punto de vista afectivo, es decir, como, bueno, venís un poco atrás en nuestra clase por ahí no pasa tanto porque es el repertorio lo que estamos viendo, pero en la clase grupal, no sé, bueno, vos das historia, yo doy literatura de la guitarra, que es un poco como historia del repertorio de la guitarra. Bueno, te quedaste un trabajo práctico atrás, bueno, tenés un compañero o una compañera que te dice, dale, bueno, vamos a la clase esta, dale, no vas a dejar, o bueno, tenés un marco afectivo que también te acompaña,
a ir Sí. hacia adelante. ¿Sí? Formar grupos de estudio, eso es Exacto. maravilloso, donde haces además tus amistades, porque surgen un montón de Claro. amistades y relaciones importantes a partir de ese juntarse a estudiar, que no es poca cosa, es muy Sí. importante, es muy Sí. importante, porque la visión de los otros del material de estudio, lo que vos viste y el otro vio y vos no lo viste, las discusiones sobre una temática, aprendés a discutir también y a tomar una posición. Son cosas muy importantes de la interrelación humana, que, bueno, insoslayables, creo. Muy enriquecedor el debate que se generó en este momento. No sé si Lorena querés agregar algo, si no sumo otra pregunta también que se la transmito a los tres. No, en cuanto a la autonomía del tiempo de estudio, digamos. Por ahí algunos chicos, por cuestiones que contaban, cómo trabajaban, entonces seguían los tutoriales, entonces se acomodaron a eso. La virtualidad le dio una manera de organizarse diferente. Sin duda, la verdad, muy interesante todo el debate que se generó. Les dejo una nueva pregunta, que es si sienten que en algún aspecto, digamos, de las clases este distanciamiento favoreció, digamos, si existe alguna cuestión que más allá de todas las problemáticas que generó distanciamiento social, digamos, dentro del desarrollo de una clase, si alguna cosa fue favorecida, que aunque estuvieron mencionando algunas cosas, pero está buena la pregunta para profundizar. No sé quién quiere empezar, toma la palabra. Yo creo que en general el estudio, el tiempo de estudio, el estar más en casa, el instrumento se necesita tiempo para estudiar. Entonces, sí, eso pude ver que muchos alumnos avanzaron más rápido. Obviamente, el alumno que tenía el instrumento, que tenía, bueno, estamos hablando de que tenía todas las condiciones y reunía todos los requisitos, pero le dio tiempo para poder estudiar. Esto de no andar corriendo o viajando, porque también recordemos que nosotros en nuestra escuela recibimos alumnos de diferentes puntos del país, no solo de Rosario y la región. No sé si quieren sumar algo Adrián o Juan. Más algo parecido, sí. Yo creo que lo que más se nota es en esta cuestión de la dedicación al estudio, y cuesta mucho la disciplina con respecto al estudio, porque no viene siendo, digamos, ejercitada demasiado en el secundario o en la primaria, o bueno, ya sería una cuestión de hablar de instituciones y de esto, muy larga, pero tiene que ver con la pasión también, y la relación entre la pasión, el amor por lo que haces, y el tiempo que invertís y la disciplina que te autoimponés por el hecho de llegar de poder ingresar a ese mundo que querés y amás. Creo que eso es lo fundamental. O sea, para mí es una cosa muy importante y que yo creo que la puedo transmitir mejor en forma presencial, es la pasión por el instrumento, que primero que todo el alumno, el estudiante esté enamorado del instrumento. Y entonces a partir de eso se puede pedir todo. Pero después, si no, por obligación es muy difícil hacer estas cosas, y mucho más en el arte. Mucho más en el arte. Entonces, la cuestión de la transferencia energética que hay entre el docente y el estudiante es algo muy importante, y se da en lo presencial, que aquí es bastante más difícil, pero creo que es un hecho muy importante. El antiguo maestro-discípulo, ¿no? Nuestras actividades son, si la ponemos a ver, ¿no es cierto? El tocar un instrumento es una actividad primitiva. No es tecnológica avanzada, es primitiva. Bueno, según el instrumento, algunos son más primitivos que el otro. El mío es muy primitivo, soplar adentro de un caño, ¿no? Y sacar sonido. Es muy primitivo, ¿no? Y viene de los cuernos y las caracolas, ¿no? Que soplábamos en la prehistoria. Entonces, eso no es que sea un dato menor, no es menor.
son actividades muy humanas, muy atávicas en algunas cuestiones, y que son de una transmisión también interpersonal importante. Yo eso lo rescato muchísimo, la conexión humana en el arte, ¿no? Pues somos además seres biológicamente, necesitamos de la sociabilidad, y somos mamíferos y necesitamos la atención desde que nacemos de otro ser, porque si no morimos, no llegamos siquiera a poder sobrevivir. Y eso habla claramente y basalmente a las claras de cómo somos los humanos y la necesidad nuestra de sociabilizar y de entablar una relación con otras personas, ¿no? Y el arte es eso, es lo humano por, bueno, básicamente, ¿no? Humana, una actividad básicamente humana. Muchas gracias, Adrián. Bueno, y les dejamos la última pregunta, general, para los tres profes. Preguntan si para los exámenes es preferible que los estudiantes o las estudiantes se preparen para grabarse un día determinado o que se graben muchas veces hasta que quede lo mejor posible, digamos. Si por ahí, bueno, Lorena quiere comenzar, Bueno, yo explico la situación en cuanto a lo que charlamos con mis compañeras de mesa. La idea es, ellos obviamente en su casa, primero tienen que practicar grabándose, porque también como hablaron antes, uno tiene cierto adrenalina, digamos, en el momento de que se prende esta camarita y tenemos que tocar. Pero consideramos que para el examen se pide una grabación única, continua, o sin edición, o sea, que sea lo más parecido a la realidad. No que grabo una obrita, después otro día grabo otra, después, no, ahí no tiene gracia esto. Entonces, para nosotras consideramos que sea una grabación, como tocando un concierto, y lo que hablábamos antes, que bueno, te equivocaste una nota y ahí pasó, y bueno, ya sé, en el video se va a notar, pero la idea es tratar de hacerlo lo más parecido a la presencialidad. bueno, buenísimo. No sé si algún profe quiere aportar algo. Sí, Gerardo, no. A ver, en mi opinión, digamos, la grabación, tanto la grabación como la performance en vivo, son situaciones que son un contenido en sí mismo, o que debieran ser un contenido en sí mismo dentro de la clase. Creo que abundan lamentablemente las situaciones en las cuales un alumno va a la clase, participa de la clase, prepara el repertorio, etcétera, 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 continúa con su progreso y va a la presentación en vivo, la audición, por más cuidado que sea dentro del marco, cuidado desde el punto de vista como afectivo dentro del marco de la escuela, y el resultado ahí de lo que suena en definitiva, a veces resulta un poco azaroso, a veces bien, a veces mal, bueno. Quien toca lo pasa mejor, lo pasa peor, bueno. Pero queda todo un poco en el marco como de el azar, digamos, o de el tradicional, bueno, como a tocar en vivo se aprende haciéndolo solamente. Bueno, sí, a tocar en vivo digamos, hay que estar en esa experiencia muchas veces, como para quien no tiene una familiaridad con eso, empezar a sentirla, digamos, ¿no? A ver qué es lo que pasa ahí. Pero hay una cantidad de elementos que nos preparan como contenido para la presentación en vivo, ¿sí? Y que van de formas y métodos de estudiar que no son solamente sentarnos con la guitarra encima, estudiar en nuestro caso con la guitarra encima, ¿sí? Y que tienen que ver con el trabajo mental de la música, con la capacidad de tocar mentalmente esa música, con la capacidad de tener
distintos tipos de vínculo con la música que trabajamos. A mí me gusta pensar en ese sentido como que uno tiene ahí la música y un día la puede estudiar con una luz desde este lado, otro día desde el otro lado, y así, y como conoce el mismo hecho artístico desde distintos ángulos, ¿sí? Y yo creo que entonces la grabación tiene también un poco de esto y tiene un contenido un poco propio, ¿sí? Que es posible de preparar. El primer elemento que yo veo, o que incluso desde el punto de vista personal surge, o cuando tengo a alguien que trabaja conmigo que va a grabar, o que va a grabar video, o que va a grabar disco, es recomendar que tenés que estar absolutamente concentrado en lo que vos tenés que hacer, que es tocar, no ver si pusiste rec, si el grabador, si la memoria SD va a aguantar que grabes 20 minutos, 25, 4 o 1 hora, si va a picar el mic o si va a ladrar el perro de al lado, ¿sí? Todo eso, digamos, si uno está en todo eso, no puede estar completamente en la música, que es como lo que estaría cuando va a tocar un concierto. Entonces, yo creo que para la grabación, al igual que para la performance en vivo, hay una cantidad de otros elementos que son contenidos a preparar, ¿sí? Y creo que en ese sentido, la urgencia que tuvimos este año por convertir todo a un modo virtual, incluso a los exámenes, nos ha dejado un poco en deuda con desarrollar metodologías desde el punto de vista del contenido para la clase, que ayuden al estudiante a enfrentarse con la situación de grabar, ¿sí? Bueno, sí, me parece muy buena la exposición de Juan. Yo, mi opinión es que dividiría, digamos, para mí son dos cosas diferentes. El examen presencial es una cosa y se evalúa desde ese lugar, como dijo Juan, todo lo que puede pasar en un examen presencial, que el alumno se ponga nervioso, que ese día se despertó, no durmió bien, que millones de cosas. Y el examen hecho con una grabación. Yo no tendría problema que el estudiante lo grabe 100 veces, 90, 50. O sea, lo que voy a evaluar es alguien que grabó todas las veces posibles hasta lograr su mejor versión. Por lo tanto, yo sé que tiene la libertad de haberlo grabado muchas veces y que lo que me manda es lo mejor que pudo dar. Y así lo evalúo desde ese lugar. Por supuesto, sin ninguna intervención, ¿no? Como una pieza completa grabada sin ninguna intervención, naturalmente. Para mí, entonces, es otra instancia. No se puede como querer hacer una cosa hibridada de esa situación. La grabación es una grabación y la evalúo como grabación, y la presencialidad también. Que tampoco sabemos todos que la presencialidad no es tocar en público. Tocar para una mesa es lo más espantoso que... Por lo menos para mí me resulta, y es artificial también, porque no es un público que va al teatro o a la sala a escuchar y a disfrutar de la música, es otra cosa. Entonces, también es otra situación, que no es la de una sala y un acto artístico, sino es un acto educativo, ¿eh? Entonces también es otra. Fíjense cómo cada situación es diferente. Para mí debe ser evaluada en el contexto de lo que es. Esa es mi opinión. Bueno, sumamente enriquecedoras todas las palabras que se transmitieron a lo largo de todo el conversatorio, pero bueno, a partir de las preguntas creo que también surgieron cosas muy interesantes y estos últimos comentarios que se hicieron fueron súper valiosos, y todos los comentarios de nuestros participantes dicen lo mismo, así que de mi parte y de parte de Gerardo, queremos agradecerles a los tres por estar presentes hoy, por brindarnos su tiempo, su experiencia, sus vivencias, que suman tanto al hacer docente, y además desde el punto de vista de que ambos dos coordinadores somos instrumentistas y docentes, sumamente un honor
poder abrir un poco el espacio de pensar la docencia como músicos junto a ustedes, profesores de la Escuela de Música. Así que, bueno, muchísimas gracias. No queremos dejar pasar la oportunidad de invitarnos al próximo encuentro, que será el último de este hermoso ciclo de Conversaciones 2020. El mismo se desarrollará el día 13 de noviembre a las 18 horas y está titulado Creando vínculos a través del aire. Infinitas gracias a Lorena, Adriana, Juan. La verdad que sí, bueno, no quiero redundar, pero ha sido muy enriquecedor. Les agradecemos mucho en nombre de todo el Centro de Estudios de Investigación en Práctica Docente. La verdad que fue un momento muy agradable y de mucha cultivación, digamos, ¿no? Bien. Y al resto, digamos, para los oyentes, recuerden que deben inscribirse individualmente a cada conversación a través del mail del centro de investigación o del formulario, tal como lo hicieron, digamos, para este conversatorio y para los anteriores. Así que, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y hasta la próxima.